nosotros Jorge Castelli, que es psicoanalista, porque Alejandro, vos tenés un dato que es impactante sobre una de las historias entre tantas, ¿no?, que deja la guerra, que es la mamá y abuela que detuvo en su casa a los propios terroristas a fuerza de, no sé, de un encuentro en el medio de la guerra y de la locura, de las vejaciones y todo lo que conocimos, los mantuvo en calma. ¿En qué condiciones? Contanos, Alejandro. Así es. La mujer que vemos en pantalla se llama Rachel Ederi. Tiene 65 años y vive en una ciudad llamada Ofakim, a 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Es decir, hasta ahí avanzaron los terroristas. La mujer estaba en su casa con su marido y ve que empiezan a ingresar terroristas por la ventana al grito de Shahid, que en árabe significa mártires. Entran a la casa, los reducen y los terroristas empiezan a revolver toda la casa, abren los placares, ven que en los placares había unos uniformes de policía, porque los hijos de la señora son policías. Le preguntaron a los terroristas dónde están sus hijos, la señora les mintió, les dijo que estaban en Estados Unidos. Y en esa situación ultra violenta, la señora decide ofrecerles a los terroristas té y galletitas. En ese momento, los terroristas le aceptan esta propuesta a la señora que tenían secuestrada, retenida en su propio hogar, y empieza un diálogo. Y en ese diálogo, uno de los terroristas le dice: usted me hace acordar a mi madre. Y la señora le responde: es que yo soy como tu madre. Y le pregunta: ¿qué hacen de su vida además de ser mártires? Y digamos, es un punto en el que yo me quiero detener en esta historia, que después termina de manera trágica, porque entran las fuerzas israelíes y por supuesto terminan abatiendo a los terroristas, sí, que son los que llevaron la amenaza hasta allí. Ahí la vemos cuando rescatan a la señora, ¿ves? Este es el momento en el que se produce ese rescate. Así es. Pero lo que es impresionante es que esta señora, solamente digamos, generando un momento cálido y amable, genera, aunque sea por un instante, una especie de antídoto contra la violencia, porque en ese momento la violencia, si bien, por supuesto, estaban de rehenes, de alguna manera se detiene y comienza un diálogo. Y es muy impresionante que el terrorista le diga a la persona a la cual, en teoría, tenía que ir a secuestrar o incluso a matar, que le hacía acordar a su madre. Y esto deja una reflexión de que hoy pueblos que parecen odiarse, que están en un conflicto sangriento, tienen muchísimas características en común, muchísimos rasgos en común, muchísimas costumbres, muchísimas comidas. Claro. Y esto es lo impactante de esta historia, ¿no? Absolutamente. Que por supuesto ahora lo vamos a analizar mucho más con un especialista, sí, pero deja una moraleja, una reflexión interesante. Jorge Castelli, psicoanalista, ¿no?, de APA, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Exacto. ¿Qué hay en la cabeza de un terrorista? Bueno, tendríamos que formular tal vez la pregunta un poco distinto. ¿Qué hay en la constitución de los seres humanos que puede hacernos ver al otro como alguien que se parece a uno mismo o como alguien que es radicalmente distinto, radicalmente opuesto y desconocido? Y creo que esta historia es particularmente conmovedora porque lo que se puso allí en juego es descubrir que hay algo de ese otro que era un enemigo que repentinamente se transformó en un semejante. La dimensión del semejante es en la dimensión que nos constituimos como sujetos. Correcto. Somos los únicos seres, los únicos mamíferos que necesitamos de un otro para sobrevivir espejo, ¿no?, al momento del nacimiento. Claro. Y la fase del espejo justamente es la que nos va organizando. Sin embargo, hay una parte de esa otredad, de esa diferenciación del otro, que también nos constituye y nos recorta y nos aúna. Y sin embargo, hay algo allí de la diferencia que podría permitirnos reconocer en la diferencia algo propio, que es lo que ocurrió en este fenómeno de la anécdota que han contado. En el caso de ISIS, y pude estudiando terrorismo en la Universidad de Salamanca, con los fiscales y jueces que dicen que los chicos detenidos de ISIS, por ejemplo, tienen una programación que es muy difícil o sea, nunca le pasaba a quienes estudian el terrorismo a nivel mundial, nunca le había pasado lo que le pasaba con los chicos de ISIS, que estaban dispuestos a morir
para encontrarse con las vírgenes que les prometen. ¿Nuestro cerebro se puede programar en esos términos para matar al otro considerándolo un objeto o el enemigo más acérrimo? O para bueno, el rol que puede cumplir educaciones autoritarias o modos de educación cuya ideología está basada en la constitución del otro como un enemigo, logran transformar en momentos tempranos el pensamiento de esos seres humanos, de esos niños y niñas, en donde no hay lugar para la diferencia. Porque la pregunta es, ¿asesino se nace o se hace? Decididamente hay una necesidad de hacer algo con esa hostilidad innata que los seres humanos tenemos, pero que justamente es necesario un acto para que así eso se transforme en una potencialidad asesina. Todos somos animales, ¿no? La diferencia con los otros, con lo que el Código Civil le dice persona no humana, los animales domésticos, por ejemplo, es que nosotros pensamos, tenemos abstracciones, ellos no tienen. Ahora, ninguno de los otros del reino animal matan por ideas a su par, ¿no? No hay otros seres vivos que maten por placer ni que maten por una ideología. Esto es constitutivo de una violencia que es propia del ser humano, pero que tenemos mucho por hacer y mucho por decir en relación con esto justamente, que es lo que podría ser la contracara de pensar al otro como el otro radical, diferente, el puro enemigo, sino pensar al otro justamente como alguien con el que puedo identificarme. Y en la medida que hay una identificación, hay un pensamiento, hay un encuentro con el otro en donde hay puntos a través de los cuales puedo hasta comprender al otro en la diferencia. Alguien mencionó recién en la mesa que era en la cultura, en la comida, uno encontraba muchos factores que entre pueblos enemigos tenían muchas cosas en común. Eso es parte de algo de lo constitutivo entre el prójimo y el semejante, digamos, entre algo de lo que nos puede tornar un otro desconocido, un enemigo o alguien con quien podemos encontrarnos y descubrir que algo del otro está en nosotros. Jorge, quería hacer una pregunta, Julieta. Sí, hay algo interesante en esta historia que es la postura de la mujer esta, ¿no? Porque ahí justo ves las imágenes cuando la rescatan y efectivamente como que se desmorona, ¿no? Imagino la tensión y cómo habrá tenido que sobreponerse al miedo que le causaba esa situación para entablar de alguna forma un vínculo o una comunicación con esa persona que era una amenaza. ¿Qué es lo que pasó, digamos, por la mente de esta mujer o cómo se pudo actuar de una forma distinta y salvar su vida, ¿no? A partir de esa actitud distinta. Bueno, lo que cuenta el relato es que esta mujer vio en esos terroristas a un hijo, a un nieto. Es como si uno dijera, no vio solamente un terrorista del que tenía que defenderse, sino que fue un sujeto que vio algo con lo que podía ser un trabajo de identificación y le ofreció galletitas o algo para tomar. Quiero decir, rompió una lógica imaginaria de pura violencia y de puro enfrentamiento. La señora rompió una lógica antes de que la pudiera continuar el terrorista en esa misma línea. ¿Quiénes eran los rivales en la Edad Media? La palabra rival tiene un origen interesante, el que estaba del otro lado del River. Es decir, el que estaba del otro lado del River era el rival, pero a la misma distancia estaba el vicino, el voisin, el vecino, el next, el neighbor. Viene todo del mismo lado, el vecino es el que está cerca, el próximo, el prójimo. Y sin embargo, una pequeña diferencia que haya un River en el medio lo transforma en el rival y en el puro enemigo. Por eso lo que esta señora logró en ese instante, aparentemente de manera espontánea, fue descubrir que en el terrorista que amenazaba su propia vida había alguien que tenía algo de un semejante y lo trató como a un hijo o como a un nieto. Muy impresionante, Jorge. Interesantísimo escucharte, ¿eh? Gracias. Creo que todos necesitamos un poquito de terapia, ¿no? A esta altura. Para entender. Con mucho gusto aprovecho para ofrecer que en la Asociación Psicoanalítica Argentina el Centro Racker está ofreciendo una línea de consulta gratuita y directa para víctimas de terrorismo en el país y en el exterior
Resta solo buscarlo por en algo- Google, Centro Racker de la APA. Por algo la Argentina tiene récord, ¿no?, de psicoanalistas por habitante, y por algo se nos explica parte de lo que vivimos en este presente, en estos 40 años de democracia más. Y país pionero en el desarrollo del psicoanálisis en Latinoamérica, Claro, por cierto. Claro. Absolutamente. Muchas gracias. ¿Me permitís un Sí, comentario? Diego, claro. Yo creo que es muy interesante lo que dice el doctor Castelli, muy ajustado a lo que estamos viviendo, pero yo quiero hacer una reflexión político-histórica. A ver. En Occidente, recordemos que hace solo 80 años, que en términos históricos es nada, los SS, las Fuerzas Especiales Alemanas, eran Hamas y se ocuparon de matar a millones de personas en cámaras de gas. Esto fue ayer en Occidente. No tenemos que ir, por supuesto, podemos ir a 500 años atrás Sí. o más, al medioevo, la Inquisición, la quema de personas por inventar cosas importantes. Es decir, en nuestra propia historia occidental sabemos que hemos pasado por esos periodos y yo diría, todavía no hemos salido. Hoy hay discusiones muy activas respecto a este leviatán, a este monstruo que todos llevamos dentro de cada sociedad y de cada persona, y cómo se contiene ese monstruo del mal que portamos, ¿no? Y que se relata ya en Caín y Abel como el primer fratricidio. Es decir, habita y está contenido en los relatos míticos justamente como descripción de esa parte siniestra de la naturaleza humana. Muchas gracias. Un gusto. Una última, Aguilar, es sobre este conflicto. Tenemos lobos solitarios, amenazas en la Argentina, ya hubo varias en Aeroparque, a la Embajada de Israel, lo que pasó en Bélgica, en Bruselas, con el iraquí, entiendo, que mató a 2 suecos. Bueno, distintos fenómenos que a nivel del lobo solitario y de la guerra en Medio Oriente pueden extenderse o pueden globalizarse en el medio de 2 guerras que tenemos. ¿Qué pensás de lo que puede pasar? Yo creo que puntualmente nosotros, los argentinos, tenemos que estar muy atentos. Hemos tenido 2 atentados gravísimos. En su momento fueron los atentados más graves desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto no estamos exentos, y no lo digo para asustar a nadie, sino porque tenemos que estar alertas. Yo creo que falta un mensaje desde el gobierno claro respecto de este estado de emergencia y de cuidado y de atención, y que los ciudadanos mismos tenemos que estar muy atentos para percibir si vemos algún gesto extraño alrededor nuestro, porque en esto no alcanza con las fuerzas policiales, o con que se pongan algunas defensas o vallas en la Embajada de Israel o en las escuelas judías. Yo creo que esto requiere una gran conciencia que estamos frente a un peligro. Y no verlo es lo más grave que nos puede pasar, porque nos acerca a aumentar el peligro. Diego, muchas gracias. Jorge Gracias a también. ustedes. Urgente.